Atención, atención, se aproxima un tsunami. Nah, es broma, perdón gente, tenía que empezar el video de esa manera. Hola a todos, como ya vieron en el título, hoy les traigo el iceberg de las alarmas terroríficas, así que, sin nada más que decir, empecemos. Esta alarma se escuchó en Chicago, Estados Unidos, por el tornado confirmado en Illinois. Asimismo, la oficina del servicio en Chicago declaró que, hasta ahora, este tornado ha estado tocando tierra en forma intermitente y se desplaza hacia el este. Hay circulaciones adicionales, de aire, a lo largo de la línea al sur de Oare. Si usted se encuentra en el área para la que se emitió la advertencia, busque dónde refugiarse. Inmediatamente después, las alarmas de advertencia sonaron en Chicago, para informar sobre las adversas condiciones climáticas. El momento fue captado en un video que ya se está compartiendo en las redes sociales. Ese sería el contexto de la alarma, no sé si soy el único, pero esto me recuerda a Siren Head. Esta alarma sonó por primera vez en el año 1955 y hasta el año 1975, en la Guerra de Vietnam. La guerra fue un conflicto bélico entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Se extendió por 16 años, desde el 1 de noviembre de 1955 hasta el 30 de abril de 1975. Los enfrentamientos entre estos bandos se desarrollaron en Vietnam, Laos y Camboya, territorios pertenecientes a Vietnam del Norte. El motivo principal de la guerra de Vietnam fue de carácter ideológico. Puede afirmarse que la guerra vietnamita representa el enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo. Desde 1959 hasta 1964, los beligerantes vietnamitas se enfrentaron solos, pero después de esta fecha distintos países participaron directa o indirectamente en el conflicto. Algunas de las guerrillas comunistas locales intentaron destituir el gobierno vietnamita del sur. La causa fue apoyada por Vietnam del Norte, dando origen al conflicto entre los dos países. El objetivo era crear un solo país comunista que estaría aliado con China y la URSS. Desde el principio es evidente que, en la reciente independizada república, convivían dos modelos e ideologías antagónicas. Las diferencias entre ambos eran tal que ni los acuerdos que surgieron después de retirarse Francia lograron mejorar la estabilidad de los vietnamitas. Me quedaría hablando hasta el final del video sobre esto, así que mejor pasemos con el siguiente. En el año 1931, sucedió un suceso bastante oscuro en el país de Colombia. Y es que el maestro Ricardo Rendón se había suicidado. El 28 de octubre, a las 6:20 de la tarde, Ricardo Rendón dejó de existir. Una de las fuerzas espirituales más eficaces con que contara la oposición política colombiana. El genial caricaturista murió a los 35 años de edad.
Aparte de eso, entre 1931 y 1950, la Gran Depresión de 1929 golpea fuertemente la economía mundial. Las consecuencias no se hacen esperar en Colombia. Las exportaciones caen, el crédito externo se frena y las reservas de oro disminuyen. En 1930, Enrique Olaya Herrera llega a la presidencia, con lo que se terminan 50 años de hegemonía conservadora. Hubieron aún más sucesos escalofriantes en el año 1931, como incendios, campañas, entre otros. Debido a esto, la alarma colombiana de 1931 suena de esta manera. De seguro te sonará esa alarma, antes escuchada. En el año 1982, Argentina, para ser exactos, el 1 de mayo, el día que comenzó la Guerra de Malvinas. Los británicos lanzaron 21 bombas de 1000 libras, sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Fue el primer episodio bélico de una guerra que concluyó el 14 de junio, y que dejó 649 argentinos caídos, y 255 británicos. De esta manera, finalizó la Guerra de Malvinas. Ese sería el contexto de la alarma. Bastante terrorífico. Bueno, creo que en vez de que esta alarma sea de terror, más bien es extraño. En la mañana del 3 de septiembre de 1939, el embajador británico en Berlín le entregó un ultimátum al gobierno alemán. La nota decía que, a menos de que antes de que el reloj marcara las 11 a.m. anunciara planes de retirarse de Polonia, a lo que había invadido el primer día de ese mes, existiría un estado de guerra entre los dos países. Debo decirles que no se ha recibido noticia de tal compromiso, y en consecuencia, este país está en guerra con Alemania, le dijo a los británicos el primer ministro Neville Chamberlain a las 11:15 a.m., en un mensaje radial. El falta error de la Segunda Guerra Mundial, que disparó a la muerte lenta del dinero en efectivo. Voy a ser sincero. Esta alarma me llena de escalofríos. La batalla de Francia, también conocida como la caída de Francia, fue la invasión por parte de la Alemania nazi a Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Francia había declarado la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, luego de que esta última invadiera Polonia. A comienzos de septiembre de 1939, Francia lanzó la fallida ofensiva del Sarre, y para mediados de octubre las tropas francesas habían vuelto a sus posiciones originales. Alemania abrió fuego el 10 de mayo de 1940 y, al cabo de solo 6 semanas, derrotó a las fuerzas aliadas y conquistó Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, terminando con las operaciones terrestres en el frente occidental hasta los desembarcos aliados en Normandía, el 6 de junio de 1944. Italia entró en la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió Francia desde los Alpes. ¡Qué alarma más perturbadora!
Bueno, no hay palabras para describir a esta alarma. En 1960, México, ocurrieron los siguientes eventos importantes en la historia del país. 8 de junio, se realiza el octavo Censo General de Población. 27 de septiembre, el presidente Adolfo López Mateos, nacionaliza la industria eléctrica. 20 de noviembre, con motivo de la celebración del 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los restos de Francisco Madero, fueron trasladados del Panteón francés al Monumento a la Revolución. México en la década de los 60 pasó por una de las épocas más trascendentales. En aquella década nació el pop, la minifalda, el cine underground. También nos trajo la televisión a color, una magnífica novedad, los trasplantes de órganos y el LSD. Surgió un extraño culto a Satanás y la muerte de héroes como Martin Luther King y John F. Kennedy. Sin duda fue una época en la que la juventud tomó conciencia de su papel en la sociedad, lo que supuso una auténtica explosión de ideas. Una década curiosa, extraña, impensable, inimaginable. Qué turbio este contexto en verdad. Esta alarma sonó en la Segunda Guerra Mundial. En los años de duración de la guerra, el Reino Unido estuvo desde un principio en desacuerdo con Hitler, y posteriormente, contra el Reino de Italia y Japón. Además de ser escenario de la batalla de Inglaterra entre 1940 y 1941, el país envió tropas a combatir en la mayoría de las batallas contra Alemania en Europa Occidental, contra Italia en el norte de África y contra Japón en las colonias británicas del Pacífico. Durante la segunda mitad de la guerra, los británicos ayudaron en gran manera en la derrota de Italia durante la invasión, también estuvieron presentes en el desembarco de Normandía para seguir su avance hasta el Reich y llevaron a cabo bombardeos aéreos masivos sobre la mayoría de ciudades alemanas. El 1 de septiembre de 1939 inicia la operación sobre Polonia. Este ataque hizo que el Reino Unido junto a Francia le declararan la guerra inmediatamente a Alemania, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Para mediados de 1940, el Reino Unido era el único país europeo que significaba una amenaza para Alemania, además de ser prácticamente la única nación europea en resistirse a ella. Los nazis sabían del gran poder de los ingleses, así que idearon un plan de invasión conocido como Operación León Marino. Para poder invadir Gran Bretaña, los alemanes debían previamente atacar las instalaciones militares importantes de los británicos. Estaría hablando por bastante tiempo sobre esto, así que, continuemos con el iceberg. Esta alarma, no sé si es la verdadera alarma de China 1939, en fin, en 1937, estalló un conflicto entre China y Japón. El conflicto comenzó con el incidente del puente Marco Polo, un enfrentamiento entre las tropas chinas y japonesas. En pocos días, los japoneses ocuparon Pekín y la lucha se extendió rápidamente. Japón acusó a China de hacer prisionero a uno de sus compatriotas y las tropas de Japón afincadas en Pekín se lanzaron contra el ejército chino. Fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto ya parecen alarmas extrañas.
Parece normal y corriente esta alarma, pero su origen es muy oscuro. En 1960, Chile experimentó un terremoto en Valdivia, que fue el mayor registrado en la historia. El terremoto produjo un hundimiento tectónico de más de 1,5 metros. En enero de ese año, el peso, la moneda nacional, fue reemplazada por el escudo. En febrero, Chile suscribió el Tratado de Montevideo, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La década de los 60 fue escenario de algunos de los más importantes adelantos científicos, tecnológicos y médicos, que provocaron una nueva forma de concebir la sociedad y la vida. El terremoto de 1960 ha sido una de las mayores catástrofes en la historia de Chile.